Te lo suplicamos, venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que nos exhorte tu palabra. Pues aquí estamos, Señor, dispuestos a recibir esa exhortación, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Vamos a dar una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Amén. Bueno, como ustedes saben, la semana pasada, mis amados hermanos, iniciamos a hablar de este tema. Amén. Y por las actividades que han habido, ¿verdad? Pues lo dejamos ahí en el tintero. Pero hoy vamos a retomarlo. No voy a explicar todo lo que ya expliqué, ¿verdad? Sino voy a tratar de empezar en donde lo que no hemos hablado. Pero el tema, mis amados hermanos, lo hemos titulado Niveles de insensatez. Amén. Yo les colocaba allí una imagen, ¿verdad? De que esa imagen, mis amados hermanos, pues hay un dicho que dice, ¿verdad? De que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Y pues al entender esto podemos tener varias ideas, varios pensamientos de lo que puede ser la insensatez. Amén. Como lo vemos y le decía, ¿verdad? Vemos que ahí hay bueno, allá en Guatemala, repito, le decimos pasarela, ahí donde están los rótulos esos verdes, y la persona se está cruzando la calle prácticamente abajo de la pasarela, ¿verdad? No sé exactamente cómo lo digan acá. Y eso es parte, mis amados hermanos, de lo que es la insensatez. Es como, por así decirlo, estar consciente de que algo, mis amados hermanos, nos va a hacer daño, y a pesar de todo eso, pues continuar haciéndolo. Permítanme, es que aquí algo sucedió. Y eso muchas veces, mis amados hermanos, la mayoría de los seres humanos caemos en ese grave error, ¿verdad? De que estamos conscientes de que muchas veces algo nos va a hacer daño, y aún estando conscientes, pues lo hacemos. Eso es exactamente la insensatez. Bueno, no sé qué pasó aquí, pero se dejó de grabar. Pero vamos a avanzar. La Biblia dice en Proverbios 19:3, la insensatez, dice, del hombre tuerce su camino, el curso de su vida, su destino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Como les digo, esto pues ya lo explicamos, mis amados hermanos, y vamos a ir avanzando. Aquí esta es una imagen de una entidad espiritual que se llama trasgo. Un trasgo, mis amados hermanos, esto que está aquí pues ya no lo voy a leer, ¿verdad? Porque si no pues me quedo ahí otra vez. Es una entidad espiritual que habita en las casas literales donde nosotros vivimos. Bueno, no donde nosotros vivimos, mejor dicho, ¿verdad? Pero habita en las casas de todas aquellas personas que le dan cabida, que le dan permiso. Y yo le decía en su momento, ¿verdad? En aquellas situaciones que muchas veces les pasan a las personas que están en sus casas y miran como que pasó alguien corriendo por ahí, o tienen como que perciben como que alguien los está viendo, pero uno sabe que está solo. Pues son estas entidades espirituales, mis amados hermanos, que se llaman trasgos, las que entran, pero lo tremendo es, lo vamos a decir así, ¿verdad? Que entran por la puerta. Entiéndase, entran porque los habitantes de esa casa le dan permiso. Si no le dieran permiso los habitantes de esa casa, no tendrían poder ni autoridad, mucho menos permiso para poder entrar. Amén. Lo delicado de estas entidades es de que, repito, ya no voy a leer todo esto porque si no ahí me detengo, de que tanto lo que está acá como lo que está acá, por eso les coloqué esta imagen acá en grande. Esa es una imagen, una imagen, mis amados hermanos, una estatua que se encuentra, según la información que está aquí, en una parte de España que se llama Galicia. Y esta imagen ellos la colocaron ahí. Dice ahí como, vamos a ver cómo lo que decía, como honor a estos personajes que se meneaban ahí, que ellos los miraban, que caminaban ahí,
y es una parte de Galicia. Y lo que estas entidades ministran es la insensatez. Amén. Es por eso, mis amados hermanos, de lo delicado, ¿verdad?, de que ustedes y yo caigamos en cierto nivel de insensatez. ¿Por qué? Porque la insensatez es una ministración, amén, que viene, al menos en este punto que estamos hablando, por estas entidades espirituales que se llaman trasgos. Y lo que ellos hacen es esto. Parte de su ministración, dice acá, la manifestación más degradada del gallego. Bueno, un gallego es una persona que vive en Galicia, amén. Nosotros, por así decirlo, vivimos en Grecia y nos pueden identificar como los griegos, ¿verdad? Amén, pero somos hijos de Dios más que griegos. Amén. Entonces dice acá que estos trasgos lo que hicieron es ministrarles a todos aquellos de Galicia rasgos negativos y rasgos de brutalidad. Ok, eso es parte de la insensatez. Voy rápido, mis amados hermanos, porque como dije, esto yo ya lo expliqué. Pero ahora vamos a empezar a ver los significados de esta palabra que aparece aquí. La insensatez del hombre tuerce su camino. Y el primer significado, que ya hablamos también de este, es necedad. Les expliqué en algún momento, mis amados hermanos, de que en alguna oportunidad yo le estaba enseñando a alguien, no sé, bueno, me imagino que sí han de haber. El asunto es que allá en Guatemala yo tengo todavía un cepillo de carpintero, es como de este tamaño, pero se usa así con las dos manos, ¿verdad? Y yo le estaba enseñando a alguien a cepillar una pieza de madera. Le dije, mira, esto se hace así, así. De repente yo me dediqué a lo que estaba haciendo, y cuando fui a ver, la idea era de que él pues dejara la pieza de madera plana, ¿verdad? Y cuando yo fui a ver, como el mismo cepillo es bastante plano y de metal, se coloca de canto y se echa de ver si la pieza está plana. Cuando yo vi, el cepillo se hacía así. O sea, ¿qué significa eso? Que le estaba quitando de un lado y luego le estaba quitando del otro. Entonces lo que tenía era una inclinación así, la pieza de madera. Y vengo yo y le digo, mira, le digo, no lo estás haciendo bien. Y me responde, sí, ya me di cuenta que no lo estoy haciendo bien. Y mi respuesta fue, eso es exactamente la necedad. Eso es exactamente, ya entendiendo lo que estamos hablando, la insensatez. Saber, en el ejemplo que le estoy poniendo, ¿verdad? Este muchacho sabía que no estaba haciendo bien las cosas, y más sin embargo la seguía haciendo. Eso es la necedad. Eso es la insensatez. Saber que estoy haciendo mal las cosas, pero a pesar de todo las sigo haciendo. Eso es insensatez. Eso es necedad. Porque si yo sé, mi amado hermano, que estoy haciendo algo mal, ayúdenme ustedes, ¿qué debería de hacer? Cambiar, muy bien, ¿qué más? Hacerlo diferente. Por ejemplo, en el ejemplo que les acabo de poner a este muchacho, si él sabía, yo sé que no sabía, porque si hubiera sabido como es, lo hubiera enderezado. Pero si él sabía que lo estaba haciendo mal, ¿qué debería de haber hecho? Si no sabía hacerlo, pedir ayuda, ¿verdad? Buscar a alguien que le explicara y que le enseñara cómo hacer las cosas. Pero repito, eso es la necedad, eso es la insensatez, porque aunque uno sabe muchas veces que hay cosas que no está haciendo bien, no pide ayuda, no busca una solución. Amén. Pero es esto, aquí no me voy a detener porque ya lo expliqué. Entonces la insensatez es la necedad, y la insensatez la ministran estas entidades que les acabo de mencionar. Ay, perdón, hermano, si tienen un poquito de agua se los agradecería. La ministran estas entidades, mis amados hermanos, a todas aquellas casas, escuchen bien, esto ya lo expliqué, que le dan permiso para entrar. Amén. Porque una de las características que los trasgos tienen, sorprendentemente, es que no soportan escuchar el nombre de Jesús ni el nombre de Dios. Entonces, si en tu casa y en la mía el nombre de Dios se escucha, ninguna entidad espiritual, incluida esta, tendría permiso para poder entrar. Pero ¿por qué estas entidades entran? Porque muchas veces lo que más se escucha, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Gracias.
en muchas casas, mis amados hermanos, es la necedad. Ahora bien, cuando hablamos de esta administración de insensatez y necedad, pues la palabra necedad dice que es en el sentido de violar la ley de Dios. Y por aquí traigo yo en el primer comentario que está ahí, que la palabra trasgo viene de la palabra del latín transgredi, que significa el que rompe la ley. Entonces, la administración de esta entidad espiritual, mi amado hermano, lo que va a venir a hacer es llevar al cristiano a que rompa la ley. Y cuando se rompe la ley, se cae en algo que se llama anarquía. Y la palabra anarquía significa, curiosamente, sin ley, sin Dios. Y ustedes y yo, mis amados hermanos, si no cumplimos las leyes terrenales, por eso existen las cárceles. Amén. Y si yo no cumplo las leyes espirituales, por eso existe el infierno. Y si vivimos sin Dios, escrito está que apartados de Él, nada podemos, mis amados. Amén. Pero, voy a decirlo así, aunque no es bueno, ¿verdad? Pero qué bueno fuera que la insensatez solo trabaje con la necedad. La insensatez trabaja con la necedad, pero tiene una cadena de operación. Amén. Y es que convierte a la persona, perdónenme hermanos, pero eso ahí está, ustedes pueden buscarlo. Dice acá que le ministra imbecilidad, idiotez, cojudez, estupidez, sandez, bobería, memes, simpleza y tontería. Y yo quiero leerles esto nada más. Dice acá la palabra imbécil, dice: los psiquiatras usaron el término imbécil para denotar una categoría de personas con discapacidad intelectual de moderada a grave. Miren, hoy me senté un momento una vez más, siempre a repasar el tema, ¿verdad? Y yo de algo me he dado cuenta con este tema, mis amados hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de que hay una... Bueno, creo, del Chavo del 8, algo así creo que es, que había una pareja ahí que decían, es que parece que tú y yo estamos locos, Lucas? Yo podría resumirles, mis amados hermanos, que la insensatez tiene que ver con la locura. Ahí se van a dar cuenta ustedes cuando avancen. La insensatez tiene que ver, mis amados hermanos, con la falta de racionalismo que la gente tenga. Y aunque tal vez literalmente no esté loco, no esté loca, espiritualmente hablando, sí lo está. ¿Por qué? Porque sabe lo que es bueno, pero no puede o le cuesta hacerlo. Eso tiene que ver con la locura, ahí se van a dar cuenta. Entonces, aquí está hablando de que los psiquiatras, amén, son los que se encargan de los problemas mentales, mis amados hermanos, utilizan la palabra imbécil para señalar, digámoslo así, a una persona que tiene discapacidad intelectual de moderada a grave. Así como un tipo de delincuentes. A mí los delincuentes, mis amados hermanos, con mucho respeto, pero es que es lo que los psiquiatras dicen, no lo digo yo. Amén. También son un poquito de esto. La palabra surge de la palabra latina imbecilus, que significa débil o de mente débil. Amén. Entonces vamos dando cuenta entonces el por qué estas entidades espirituales entran a estorbar, porque la persona es débil o tiene una mente muy débil. Y el problema con esto es que escrito está, mis amados hermanos, que el espíritu está dispuesto. El apóstol Pablo lo decía: yo por dentro me deleito en la ley del Señor, pero hay una ley en mis miembros que me lleva a deleitarme en otras cosas, con mucho respeto, pero ahí lo dice que esto es alguien débil o alguien de mente débil. En otras palabras, perdónenme mis amados hermanos, pero es un imbécil. No van a pensar que yo estoy ofendiendo o pasando lista, Dios me guarde. Es la cadena de operación de la insensatez. Amén. Voy a seguir leyendo porque repito esto, yo ya lo expliqué. Dice que la palabra psiquiatra, el papel fundamental del psiquiatra es estudiar y tratar las enfermedades mentales. Su objetivo es prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar los trastornos de la mente.
centrándose en la fisiología y en la química cerebral. En otras palabras, ustedes y yo, aunque esto lo dice un psiquiatra, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con lo que la Biblia dice, de que una administración de insensatez, mis amados hermanos, la persona que ha caído en insensatez necesita ser rehabilitada. En otras palabras, está deshabilitado. Entonces, ¿qué necesita? Ser rehabilitado. Los bendigo en el nombre de Jesús. Pero no sé, mis amados hermanos, si en alguna oportunidad han tenido ustedes necesidad de rehabilitación en algún área. Yo estoy pensando ahorita sobre todo en aquellas personas que se golpean la columna y no pueden caminar. Para volver a caminar, ¿qué necesitan? Rehabilitación. Pero no basta con una cita, ¿o sí? Lleva un proceso si ustedes lo han visto o han conocido gente, de meses o años. Entonces, mis amados hermanos, acá ustedes y yo tenemos que escudriñarnos. Perdónenme que lo diga así, yo sé que se oye fuerte, pero es que ahí está, mis amados hermanos. Reconocer qué tan, mejor lo voy a decir así, aunque es lo mismo, qué tan de mente débil soy, y buscar rehabilitación. Porque de lo contrario, mis amados hermanos, si ustedes y yo, según cómo esté el área de insensatez, no se olviden del título, niveles de insensatez, o sea, hay niveles, amén. Según cómo estemos en la insensatez, pues así va a ser, así debería de ser la búsqueda de la rehabilitación. Me tengo que avanzar, mis amados hermanos, porque esto yo ya lo expliqué y no me quiero quedar ahí, quiero avanzar. Esta imagen la coloqué yo ahí. ¿Qué piensan ustedes de esa imagen, mis amados hermanos? Que está haciendo daño solito. Y allá diríamos en Chapín, aquí en Tico, ¿cómo le diríamos a una persona así? Allá en Chapín le diríamos, no les digo cómo se dice. ¿Cómo le dirían aquí en Tico? Bruto, ¿verdad? ¿Y cómo le diríamos bíblicamente hablando? Miren que dura la palabra, mis amados hermanos. Entonces yo no sé si les ha pasado de que llega un punto en el que uno está consciente que solito se está haciendo daño. Lo tremendo de la insensatez, no sé si lo voy a encontrar acá, mis amados hermanos. Bien, creo que es la cita. Lo tremendo de la insensatez es esto, de que la persona solita tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita. Le echan la culpa a Dios. ¿Y por qué, mis amados hermanos? Si el deseo del corazón de Dios es que ustedes y yo dejemos de ser, no voy a decir la palabra con I, de mente débil. Amén. Que fortalezcamos nuestros pensamientos. Eso tenía que explicarlo acá, pero repito, eso ya lo expliqué. Entonces coloqué esta imagen que me quedó como anillo al dedo. La insensatez, la administración de los trasgos en insensatez hacen que uno solito se haga daño. Y lo peor, que luego me enojo contra Dios. ¿Y saben qué es lo delicado de esto? Que exactamente así es como va a venir la manifestación del anticristo. Porque el anticristo, dice la Biblia, que se rebelará contra todo. No dice contra Dios, sino dice contra todo lo que se llame Dios. Amén. Contra todo lo que se llame Dios se levantará. Pero el pobrecito ignorante no sabe que solamente se va a estar haciendo daño a sí mismo. Entonces este es el pobre anticristo, ¿verdad? Pero muchas veces la insensatez, mis amados hermanos, toca la puerta y se le deja entrar. Y cuando la insensatez entran los trasgos, y como lo veíamos ahí, se los vuelvo a enseñar acá, y lo que ministran es rasgos, están amarillo, negativos y brutalidad. Como digo, hermano Jonathan, viendo la imagen, qué bruto. Entonces, muchas veces así, mis amados hermanos, nos miramos nosotros, haciéndonos daño, solitos. Bueno, hay un breve resumen, ni tan breve, 20 minutos. Aquí, esto es lo que no he hablado. Ok, aquí empezamos con algo nuevo el día de hoy, de la insensatez. Acabamos de hablar
de que la insensatez significa necedad. Creo que la imagen nos habla un poco más de que la necedad es hacerse daño a uno mismo, mis amados hermanos. Amén. Ahora, el otro significado, yo traigo 6 significados, pero tal vez con el segundo me quede nada más. El otro significado de la palabra insensatez es fatuidad. Es lo que se ve ahí en verde, a la par de lo que está en rosado. Entonces, ¿qué significa insensatez? Insensatez significa fatuidad. Amén. ¿Y qué significa fatuidad? Falta de razón. Miren, por eso les digo yo de que para mí la insensatez tiene que ver mucho con la locura, mis amados hermanos. Falta de razón o falta de entendimiento. Y los que estuvimos en el discipulado anoche, mis amados hermanos, se recuerdan de que colocamos una cita, de que la cita nos explicaba, mis amados hermanos, de que cuando hay falta de entendimiento es porque hay amargura. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, nosotros bendecimos a nuestros hijos, pero vamos a ponernos en el papel de padres. Uno le dice al hijo, le enseña, le explica, lo corrige, le pega, lo castiga, le da faja, le da cincho, decimos en Guatemala, y el pobrecito no entiende. ¿Por qué no entiende? No es porque no tenga la capacidad de entendimiento o de razonamiento, es porque algo lo amargó. Entonces, antes de empezar a tratar con el entendimiento, hay que quitarle la amargura. Amén. Y entonces podrá entender. Pero dice acá entonces que la fatuidad, la insensatez, vamos a ver, el trasgo, la entidad espiritual, ministra insensatez. La insensatez ministra fatuidad. La fatuidad ministra falta de razón o de entendimiento. Simple y sencillamente no entiende. Y muchas veces, ya cuando se habla de la insensatez, no es porque no pueda entender, no es porque no tenga la capacidad de entendimiento, sino simple y sencillamente es porque no quiere. No sé si ustedes habrán conocido a gente, yo sí he conocido mucha gente, y ¿saben qué es lo más tremendo? Gente aún en el lecho de muerte, o sea que ya está en las últimas. Uno le dice, ábrele su corazón al Señor, y con mucho respeto, pero esto es lo que responden: católico nací, católico me muero. Dicho y hecho, se murió. Ya no es porque no quieran, perdón, no es porque no puedan, es que no quieren. Y vean qué dice acá Proverbios 18:13. Vean pues, vean cómo se manifiesta la fatuidad, vean cómo se manifiesta la insensatez. Dice, al que responde palabra antes de oír los hechos, le es fatuidad. En otras palabras, le es insensatez y oprobio. Hay una cita en el libro de Job que dice, mis amados hermanos, por cuanto mis pensamientos se adelantan, por eso respondo. Y aquí nos está dando a entender de que alguien que cae en insensatez es alguien que ni siquiera ha escuchado los hechos, pero ya está dictaminando sentencia. Le es fatuidad, eso es insensatez. Yo he conocido, mis amados hermanos, pastores y matrimonios en los que llega la hermana y la hermana llega y dice todo lo malo del esposo. Entonces ya uno como pastor se queda, definitivamente esta pobrecita se casó ¿con quién podemos decir? Con alguien, un insensato. Pero se le manda a llamar al esposo, y cuando el esposo cuenta su versión, uno se da cuenta muchas veces como pastor que la hermana, la esposa, ustedes no, ¿verdad? Que la esposa es más tremenda de lo que el varón es. Entonces decía un pastor, dan ganas de, juntamente con el esposo, darle a la hermana. Entonces muchas veces eso es lo que pasa, mis amados hermanos, y eso es insensatez, que ni siquiera se saben los hechos, pero yo ya dictaminé sentencia. Ok, ¿por qué le digo esto? Porque el grave error que se comete, y les digo, mi esposa y yo lo hemos estado viendo muy palpable en estos días, de cómo, mis amados hermanos, personas cometen el error
de comentarle, ya sea al cónyuge, a sus ovejas, algo que a ellos les pasó. Y cuando uno ve el trato de la oveja hacia uno o hacia el cónyuge, cambia, solo por lo que el pastor dijo, solo por lo que el cónyuge dijo. No sé si me di a entender. O sea, por ejemplo, a mí me hicieron algo y vengo yo de boca floja, fatuo, y se los cuento a ustedes. Fíjense, hermanos, que el hermano de allá, el pastor de allá, mi esposa. Y ustedes, ay, pobrecito el pastor. Luego miran a mi esposa, esa mujer tan insensata. ¿Les consta a ustedes? ¿Les consta a ustedes eso? No, no les consta. Esa es la insensatez. Actuando, mis amados hermanos. Entonces, pues, platicamos con mi esposa como si nuestro trabajo como pastores es edificar a la iglesia. ¿Por qué el pastor llega a ser tan fatuo de contaminar el corazón de las ovejas en contra de otro ministro? ¿Por qué el cónyuge llega a ser tan fatuo de contaminar el corazón de su suegro, de la suegra, en contra de su hijo, en contra de su yerno? Esa es la fatuidad, esa es la insensatez. Luego, mis amados hermanos, aparece el pobre, la pobre que ni ha hecho nada y medio mundo enojado con él, enojada con él. ¿Por qué? Porque esa es la fatuidad, esa es la insensatez. Amén. Entonces, como dice acá, responde a palabra antes de oír los hechos. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes y yo no nos consta, no lo vimos, no somos testigos, calladitos. ¿Por qué? Porque después uno solito, como hablo como pastor, mancha su testimonio. Por eso hay un dicho que dice que entre casados y hermanos que nadie meta las manos. Vienen los casados y le cuentan barbaridades de su cónyuge y uno como padre, pongámoslo, ¿verdad?, se enoja y dice qué mal esposo, qué mala esposa, y en la tarde ya está en puro cantinflas, y becho, y becho, y becho, y el otro infatuado. Esa es la insensatez, mis amados, obrando. Ahora bien, aquí todavía todo está bonito hablando de la fatuidad. La cadena de operación es jactancia, presunción, vanidad, presuntuosidad, petulancia y vano. Pero no se queda ahí la cadena de operación. La cadena de operación de la fatuidad sigue acá. Me salté pero ahorita se los voy a leer, porque quiero hacer énfasis en esto. La insensatez ministra fatuidad, y la cadena de operación de la fatuidad es que hace que todo lo que la persona haga sea vano, inútil, no sirve absolutamente para nada. Pero sigo leyendo acá. Esta es la cadena de operación. Entonces, la cadena de operación de la fatuidad: jactancia, presunción, vanidad, presuntuosidad, petulancia, vano. Vean esto: falto de solidez. Entonces aquí ya la cosa se pone un poquito más delicada, pero creo que mejor me voy a regresar acá, por si la van a tomar foto, pues. Porque siento que si me meto acá, no voy a salir de ahí, mejor voy a ir en orden. Entonces miren, ¿qué es lo que hace la insensatez? Vamos a hablar de esa palabra que está en celeste. La cadena de operación hace que, escuchen qué tremendo, mis amados hermanos, que todo aquello que tú y yo hagamos sea vano, sea inútil, por gusto. Amén. Eso es lo que hace la insensatez. Ahorita se los explico. Miren pues, agárrense de las manos, dijo el puma. Salmo 127, 1 al 5. Vamos a leerlo en dos partes. Dice: cántico de ascenso gradual de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, ¿qué dice? En vano. ¿Y qué hace la insensatez? Que lo que uno haga es por gusto, es vano. Yo no sé a cuántos de ustedes les gustaría, mis amados hermanos, les regalaron o se ganaron 1.000.000 de colones. Y ustedes saben de que la bolsa de su pantalón está rota. Y se echan el 1.000.000 de colones ahí. Y cuando llegan a casa, ¿quién haría eso? ¿Dónde lo guardarían si saben que el pantalón, la bolsa del pantalón está rota? ¿Dónde lo guardarían?
en un lugar que no está. Solo Dios sabrá, mis amados hermanos, en cuánto tiempo uno se pueda ganar un su milloncito, como para que después sea vano el millón. Bueno, sigo. Entonces dice, si el Señor no edifica, vean qué tremendo, mis amados, está hablando de una casa. ¿Qué casa sería? Puede ser tu casa, mi casa, esa es una. Puede ser esta casa, esa es la segunda. Y puede ser esta, nosotros. Acuérdense que escrito está que somos templo, somos casa, somos morada del Espíritu Santo. Entonces, si el Señor no edifica tu casa y donde tú vives, en vano es que tú, ahí se van a dar cuenta todo, en vano es que hagan lo que hagas. Dice acá, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Escuchen lo que dice acá. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Ya, mis amados hermanos, ahí lo dice, es en vano, por más que tú y yo, a mí no me gusta, claro, ¿verdad? No me van a echar ahí dentro del paquete, no me gusta madrugar, pero por más que tú y yo nos levantemos de madrugada, si el Señor no edifica y si el Señor no vela, es en vano. Podrás pasar, si es posible, las 24 horas despierto, pero si el Señor, mi amado hermano, no edifica y no vela, no cuida, no guarda lo que tú y yo hagamos, es en vano. Es mejor estar convencido de que entre Dios y yo hay una relación de amor e irme a dormir, porque así lo dice, que aún dormido Él me va a dar. Miren qué tremendo, mis hermanos. ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe, una cabeza, un razonamiento humano, que el que esté, mis amados hermanos, trabajando de madrugada y se acuesta de noche, trabajando y trabajando duro, tenga menos que aquel que pasa dormido? Yo me levanto temprano, no crean, no madrugo, pues tampoco me levanto tarde. ¿Cómo es posible? ¿Lo ven ustedes y yo humanamente lógico? No, no es lógico. Si lo lógico que es que si yo voy a trabajar, yo voy a tener. Y que el que pasa solo durmiendo, que no tenga. Pero aquí no se trata de hacer o no hacer. Se trata de, ahí está resaltado en verde, que sea, que lo resaltado en verde se trata de cuánto amor hay en nuestra casa para Él. Cuánto amor hay en mi ciudad, en mi colonia, en mi iglesia para Él. Escrito está, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Según la versión puede variar, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, o porque yo vivo confiado en el Señor. Amén. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, de que hay muchas cosas que la insensatez hacen que sean vanas. Pero ahora miren, aquí es donde la cosa se pone un poco más delicada. Les dije que lo íbamos a dividir en dos. Viene hablando de una casa, y lógicamente en la casa donde tú y yo vivimos, mi amado hermano, pues no vivimos solos. Amén. Pero miren ahora, vean ustedes ahí, piensen, yo voy a leer y ustedes vayan pensando, mis amados hermanos. Versículo 3 dice, ¿no ves que los niños son el mejor regalo? Alguna versión dice, herencia de Jehová son los hijos. Son el mejor regalo de Dios. El fruto del vientre, su generoso legado y recompensa del fruto del vientre. Como el puñado de flechas de un guerrero, son los hijos de una juventud vigorosa. Oh, dice, qué dichosos sois vosotros padres, con vuestras aljabas llenas de hijos. Tus enemigos no tienen ninguna posibilidad contra ti. Los barrerás directamente de tu puerta. O sea, ni siquiera van a poder entrar. Porque si van a llegar a la puerta, es porque van a intentar entrar. Pero de la puerta, de una vez para afuera. Ahora bien, mis amados hermanos, veamos. Habla
de tres cosas que son en vano. Si Jehová no edifica, en vano lo hago yo. Si Jehová no vela, en vano lo hago yo. Y si yo no tengo una relación de amor con el Señor, en vano es que yo me levante temprano y me acueste tarde. Pero luego el salmo se divide y empieza a hablar de los hijos. Y esta versión me gustó mucho porque dice: el fruto del vientre, su generoso legado. Entonces, ¿saben qué es lo que hace la insensatez, mis amados hermanos? Pregunto, ¿saben ustedes qué es un legado? ¿Tienen idea de qué es un legado? Como una herencia. Es como una herencia. La diferencia es como una herencia, en que la herencia yo la puedo recibir. Ahí está el caso del hijo pródigo. Recibió su herencia y ¿qué hizo? La malgastó. ¿Qué sería un legado? De que él hubiera recibido su herencia, pero que con esa herencia, estoy pensando, si el padre tenía viñedos, con esa herencia él hubiera continuado con los viñedos. Entonces es un legado, algo que se heredó de generación en generación, que no se terminó. Amén. Entonces se dan cuenta, es como una herencia, pero no es una herencia. Amén. Porque la herencia del hijo pródigo se la malgastó. O sea, el legado se acabó. Pero un legado, mis amados hermanos, es algo que yo como padre edifiqué, que yo como padre guardé, que yo como padre, mis amados hermanos, les enseñé a mis hijos a amar a Dios. Y entonces el día de mañana, si la vida sigue su curso normal, probablemente ustedes y yo como padres vamos a partir primero a la presencia del Señor. Pero yo me voy a ir con la convicción de que mis hijos y mis descendientes, porque es un legado, no se apartarán del Señor. Amén. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, lo que hace la insensatez. Lo que hace la insensatez es que el padre da una herencia, pero hasta ahí llegó. O sea, no hay convicción, no hay certeza, no hay seguridad de que se vaya a convertir en un legado. En otras palabras, mis amados hermanos, la insensatez hace que se corra el riesgo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero lo voy a decir así, de que, mejor lo voy a decir de esta otra forma, de que la persona insensata, aunque tal vez conoció al Señor, sea la última generación dentro de su línea de descendientes que conozca de Dios. ¿Me di a entender? Nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero pensemos que la insensatez me gana y me convierto en un insensato. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración de los trasgos por medio de la insensatez? Hace que yo llegue a ser el último cristiano y que a partir de mi insensatez todas mis generaciones ya no cuentan con el Señor en su vida. Se terminó el legado. Entonces se dan cuenta de que la insensatez no es cualquier cosa, mis amados hermanos. Por eso contra la insensatez hay que pelear. ¿Cómo? Amando a Dios. Que en nuestra casa, mis amados hermanos, todos los que habitan en casa y todos los que entran sepan que en esa casa gobierna Dios. ¿Y cómo van a saber los que entran si no nos conocen, digámoslo así? ¿Cómo van a saber de que en esa casa gobierna Dios? Nuestro testimonio. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes? Va alguien para adentro. Le voy a poner otro ejemplo. Allá en Guatemala, mi esposa y yo levantamos no nosotros, ¿verdad? Le pagamos a un albañil para que lo hiciera, ¿verdad? Pero se le levantó unas paredes y le echó terraza en la casa. Un día llegué yo y cuando entro, la casa estaba vacía, estaba en construcción, no vivía nadie allí. Y cuando entro yo tenía creo que un teléfono y una bocina con reggaetón adentro de la casa. No vivía nadie ahí. Y él sabía que yo era pastor. ¿Qué creen que hizo cuando yo entré?
Lo apagó. ¿Por qué? Yo no le dije que lo apagara. Porque él sabía que era pastor. Y me imagino que bien sabía, pues que esa música, si la escucha él, pues es su problema, ¿verdad? Pero imagínense, la casa ni ocupada estaba, pero la apagó. Pero ¿qué es lo que hace la insensatez? De que en lugar, mis amados hermanos, de que la gente sepa quién gobierna mi casa, la misma gente mete a la casa del insensato cosas que ni yo que vivo ahí meto. ¿Pero por qué las metió? Porque yo se lo permití. Y es lo que les digo, que los trasgos, las entidades espirituales, no entran a cualquier casa, entran a la casa que se le permite. Entonces yo cuando vi esto, mis amados hermanos, les digo, no sé qué tanto me he logrado dar a entender, pero yo me preocupé, porque está hablando de un legado, y ese legado son mis hijos. Les hago una pregunta, no sé si se animan a responderme, allá ustedes. Miren pues, antes de hacer la pregunta, les voy a dar ahí un tips de la pregunta que les voy a hacer. En una oportunidad, el Señor me habló a mí allá en Guatemala de llamar a algunos jóvenes, precisamente por esta cita. Cuando dice ahí que los hijos son, esa versión que yo leí decía como saetas, aquí dice que son como flechas. Entonces el Señor puso un sentir en mi corazón y llamé a varios jóvenes y les expliqué lo que el Señor había puesto y los nombré como saetas de la iglesia. Y empezamos a trabajar muy bonito, eran 9 jóvenes, 10 creo que era. Y empezamos a trabajar todo con esos jóvenes, para todo, ellos estaban ahí. Pero el día que yo los nombré saetas, yo les digo a los papás, porque ahí estaban todos, fue un culto especial el que se hizo, y les digo, ¿a cuántos de ustedes padres, les digo, les gustaría que sus hijos llegaran a ser pastores? Y todos los hermanos, amén, dijeron, todos los padres dijeron, amén. Y luego les pregunto, ¿y cuántos de ustedes quieren que sus hijos tengan ovejas como ustedes? ¿Y qué creen que dijeron? Solo se empezaron a reír. Ninguno dijo amén. Allá en Guatemala se usa una expresión que es como que qué pura lata, ¿va? Cuando alguien se porta mal. Qué pura lata. Y yo le dije, qué pura lata son, ¿verdad? Porque quieren que sus hijos sean pastores, pero no quieren que tengan ovejas como ustedes. Y nosotros sí tenemos que estarlos aguantando a ustedes. Se empiezan a reír. Ya les di más o menos una idea de lo que les voy a preguntar. ¿Qué seguridad tienen ustedes, mis amados hermanos, si sus hijos llegan a ser exactamente igual que ustedes, de que sus hijos van a continuar con el legado de Cristo? No me responden, pero que ya uno se pone en qué pensar. Yo mismo les digo, me pongo a qué pensar. Me gustaría que mis hijos llegaran a ser pastores como yo. No les respondo. Uno siempre tiene un deseo de que el hijo llegue a ser mejor que uno. Pero para que lleguen a ser mejor que uno, les tenemos que dejar el listón muy alto. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. ¿Se imaginan ustedes como don Ramón, que don Ramón dice que estuvo 9 años en la escuela? La Chilindrina le dijo 8 en primero y 1 en segundo. ¿Se imaginan ustedes que en la escuela, ustedes y yo queremos que nuestros hijos lleguen a ser mejores que nosotros? Y si nosotros nos quedamos solo en primero primaria, con que lleguen a segundo primaria, ya son mejores que nosotros. Qué bajo les dejamos el listón. Pero pensemos que nos graduamos de la universidad y llegamos a ser profesionales. Y si queremos que lleguen a ser mejores que nosotros, tendrá que por lo menos graduarse de la universidad y buscar ahí, que sea un doctorado, un posgrado, una maestría, si quiere llegar a ser mejor que yo. Pero si solo llegué a primero primaria, con que termine primero primaria ya es igual que yo. Y si espiritualmente hablando, mis amados hermanos, no estoy bien, ¿hasta qué tan alto les vamos a dejar el listón para que sean mejores que nosotros?
Entonces, por eso que ustedes y yo tenemos que meditar bien y mucho, mis amados hermanos, cómo está la insensatez en nuestras vidas, cómo está la administración de los trasgos en casa, porque no pueden habitar, porque yo lo expliqué ya en los primeros días que hablé de esto, de que esas entidades y muchas más no soportan el nombre de Jesús. ¿Pero por qué entran? Porque se les da permiso. Ahora bien, vean esto. Ya el tiempo me va avanzado, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que hace la insensatez en esta línea de la fatuidad? Hace que la persona, hace que el cristiano sea falto de solidez. ¿Qué entienden ustedes por eso? Falto de solidez. No es nada sólido. Que anda o hace. Que no es nada sólido, ¿verdad? Podemos pensar que un día dice una cosa, el otro día dice otra, al siguiente día, ay, saber, no quiero saber de nada, déjenme dormir. Ni levantarse quiere. Falto de solidez. Y aunque ustedes y yo no lo hayamos pensado o no lo hubiéramos entendido así, eso es insensatez. Pensar un día una cosa, otro día otra cosa, otro día otra y otro día no quiero saber nada de nadie. Si saben contar, pastor, no cuente conmigo. Falto de solidez. Falto de realidad. Miren, en la actualidad ustedes y yo tenemos que irle adelante a nuestros hijos. Espiritualmente esa es la clave para irle adelante a nuestros hijos. Porque hablando de tecnología, probablemente haya muchas cosas que ustedes y yo no sabemos, pero nuestros hijos sí las aprendieron. Pero si ustedes y yo, espiritualmente hablando, vivimos una, valga la redundancia, realidad, no una aparente realidad, aunque nuestros hijos sepan mucho de tecnología y de lo que sea, siempre vamos a ir adelante de ellos. No nos van a poder ocultar nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio, dice la Biblia. Pero si yo espiritualmente hablando vivo como en un globo, en una falta de realidad, cualquiera me va a poder engañar. Y eso es insensatez. Entonces yo bendigo, mis amados hermanos, a sus hijos y a los míos. Pero la tecnología como está el día de hoy, prácticamente ellos nacieron casi que nacieron con un celular en la mano. La tecnología está a la orden del día para ellos, mis amados hermanos. ¿Por qué les hablo de esto? Porque cuando se habla de la realidad, hay tres tipos de realidad. Está la realidad, que es esta, ¿verdad? Algo real. Pero estamos aquí transmitiendo, esa es una realidad, pero es una realidad virtual. Hay hermanos ahí conectados, pero no están aquí. Y gloria a Dios porque están ahí, pero no están aquí. Se van a desconectar. Pero hay algo que se le llama la realidad aumentada. Entonces llega un punto en el que en esas tres realidades que les digo, la realidad virtual, la realidad y la realidad aumentada, que la persona no sabe ni cuál es su realidad. Falto de realidad, eso es insensatez. Ustedes y yo tenemos que saber, mis amados hermanos, cuál es nuestra realidad. Y si mi realidad es, por ejemplo, reconozco que soy un poquito insensato, bueno, a trabajar con esa realidad para cambiar mi realidad. Y como lo acabamos de ver en esta cita, y la de los míos. Porque si ustedes y yo no cambiamos nuestra realidad, yo los bendigo y cubro a nuestros hijos con la sangre de Cristo, pero la realidad de ellos, pasadas los años, será la misma que la nuestra. Yo se los he dicho, mis amados hermanos, cómo existe la genética y la epigenética. La genética hace que nuestros hijos se parezcan a nosotros, físicamente o emocionalmente, pero la epigenética hace que a la edad, nos cubrimos, les he puesto el ejemplo, ¿verdad?, de una persona que a los 14 años quedó embarazada. ¿Y qué es la epigenética? Que la hija, y esto es la vida real, a los 14 años quedó embarazada. ¿Y qué creen que dio a luz? Una nena. Y si esa administración no cambia, ¿qué riesgo corre esa nena? Que a los 14 años quede embarazada también.
Esa es la epigenética. Entonces ahora ustedes y yo tenemos que escudriñar. Los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo. Pero pensemos. Yo no lo sé, es un pensamiento. Que nosotros, como hijos, fuimos concebidos en adulterio o en fornicación. ¿Qué edad habrán tenido nuestros padres? Ahora vinieron nuestros hijos y resulta, Juan Caballo decimos en Guatemala, que ahora vinieron nuestros hijos y vinieron en adulterio o en fornicación. ¿Qué edad teníamos? Bendito Dios, espero yo que no sea así, pero por lo menos los míos no. Solo es por poner el ejemplo. Cuando se cometió aquella fornicación, ¿qué edad se tenía cuando se cometió aquel adulterio? Si tú lo sabes, mi amado hermano, yo estoy poniendo esos ejemplos, pero pueden ser cualquier otros ejemplos. El domingo mi esposa hablaba de los vicios, puede ser otro ejemplo. ¿A qué edad probaste la primera prueba, valga la redundancia? Falto de la realidad. Entonces que no se nos olvide, mis amados hermanos, que si a X edad tú y yo hicimos algo, se corre el riesgo de que nuestros hijos a la misma edad estén experimentando lo mismo que nosotros. Y yo no sé, pero al menos no llevé una vida santa, mis amados hermanos. Viví 5 años apartado del Señor, y en esos 5 años hice las peores tonterías. Pero esos 5 años, al menos en mi vida, como padre de mis hijos, ¿verdad?, tendrán que ser los años en los que más los voy a tener que cuidar. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que por vivir falto de mi realidad, la realidad de mis hijos sea la que yo viví a la edad que tuve, a la edad que ellos tienen. ¿Me voy a entender? Por ejemplo, si a los 15 años cometí yo uno de los más graves errores de mi vida, a la edad de los 15 años es cuando más tenemos que cuidar a nuestros hijos, mis amados. Y no se vayan a sorprender que, por ejemplo, ¿verdad?, 15 años tenía Martina, dijo Vicente, que a los 15 años ustedes se enamoraron, y no se van a sorprender que a los 15 años su hija, su hijo, papi y mami, fíjate que a mí ya me gustan los hombres. ¿Creen que es casualidad? No, eso es epigenética, eso es vivir falto de una realidad. Amén. Y nuestra realidad, mis amados hermanos, no sé si se han dado cuenta, pero nuestros hijos están creciendo frente a nuestras narices. Y muchas veces no estamos haciendo ni lo que deberíamos de hacer para cambiarles a ellos su futuro. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Bueno, me tengo que terminar acá, pero vean entonces lo que hace la insensatez. Para mí este punto es un punto de los más importantes del tema. ¿Por qué? Porque me dejan sin legado. Se corre el riesgo de que el último cristiano, no el último mohicano, de que el último cristiano en mi descendencia sea yo. Eso hace la insensatez. Amén. Pero si yo no actúo con insensatez y reconozco en humildad lo que soy, y peleo y echo fuera todo trasgo de mi casa, entonces nuestra realidad será otra. Decimos amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Bendecimos a los que están conectados, amén. Y qué bueno que se tomaron el tiempo para conectarse. Y de esa forma quedamos despedidos acá de la realidad virtual. Ahora ustedes